En el presente vídeo hablaremos de un estudio realizado en el cual se determina la materia orgánica y actividad biológica del suelo en relación con la altitud. Estudio que fue realizado por Sánchez, Ruiz y Ríos en el 2005, en el cual se estudió la variación del contenido y composición de la materia orgánica con respecto a la altitud y su influencia sobre la actividad y la biomasa microbiana en los suelos de la cuenca del río Maracay. A manera de introducción mencionaremos que la materia orgánica del suelo se ha definido como una mezcla heterogénea de residuos de plantas y animales en varios estados de descomposición de sustancias sintetizadas microbiológicamente producto de estos mismos cuerpos. En tal sentido, la degradación de los residuos de plantas y animales en el suelo constituye un proceso básicamente biológico, en el cual una parte del carbono es reciclado a la atmósfera como dióxido de carbono y otra parte es asimilado en los tejidos microbianos. Es por ello que la materia orgánica ejerce una serie de efectos beneficiosos sobre el suelo, como un aumento de la fertilidad, el crecimiento de las plantas y no solo eso, también favorece propiedades físicas, químicas y biológicas. Por consiguiente, mencionaremos el proceso de determinación de este factor tan fundamental en el suelo, como es la materia orgánica, el cual consta de 4 procesos. El primero de ellos, la selección de los suelos. La selección de los mismos, para este caso de estudio, están localizados en la cuenca del río Maracay, en las zonas de sabana arbolada, bosque de galería y selva nublada. Por consiguiente, se seleccionaron las muestras, en cada una de ellas se seleccionó una parcela que se dividió en 3 subparcelas, en las que se escogieron muestras en 10 puntos diferentes, entre 0 y 10 centímetros de profundidad, con el fin de obtener una muestra compuesta. Por consiguiente, como tercera fase, se realizó una división de las porciones, en la cual una se secó al aire, se trituró y fue tamizada. La otra fue conservada con la humedad de campo y se guardó en bolsas plásticas bajo refrigeración. En el cuarto punto de este proceso se realizó una medición de parámetros, tales como el pH, conductividad, fósforo, potasio, calcio y magnesio, y se determinaron microelementos tales como el cobre, hierro, manganeso y zinc. Por consiguiente, se realizó la evaluación del carbono orgánico total, en el cual se evaluó por el método de Anderson e Igran, basado en la oxidación del carbono orgánico por una mezcla oxidante de dicromato de potasio y de ácido sulfúrico concentrado. Y finalmente, como sexto y último punto de este proceso, se determinó la fracción de materia orgánica, con referencias bibliográficas de Ciabatta, con ciertas modificaciones, en el cual se determinó el carbono en la biomasa microbiana por el método de respiración inducida por sustrato. Para este trabajo se escogieron 3 zonas de muestreo. En el cuadro que vemos en la diapositiva, vemos la altitud y el tipo de bioma que hay en cada una de estas zonas. Tenemos la primera zona que fue a 480 metros sobre el nivel del mar con un bioma de sabana arbolada. La segunda, la segunda zona fue a 720 metros sobre el nivel del mar con bosque de galería. Y por último tenemos la de 1000 metros sobre el nivel del mar que es de selva nublada. Se dividieron las zonas, se tomaron parcelas de 5 por 15 metros. Estas parcelas se dividieron a su vez en 3 subparcelas de 25 metros cuadrados y las muestras fueron, fueron 10 de 10 puntos del mismo volumen y entre 0 a 10 centímetros de profundidad en el suelo. Se separaron en 2 porciones estas muestras que se tomaron. Una se secó al aire y fue tamizada con un tamiz de 2 milímetros para ser utilizada en la determinación de la materia orgánica. La otra porción
no se secó ni se tamizó y se conservó con la humedad natural que traía del suelo. Se refrigeró a 4 grados centígrados para su posterior uso en la determinación de la biomasa, donde se, donde se tamizó para poder realizar el experimento. De acuerdo con Graham e Ingram, el método de determinación de la materia orgánica consiste en la oxidación del carbono por una mezcla entre dicromato de potasio y ácido sulfúrico. ¿En qué consiste este método? Se tiene una muestra la cual es sometida a oxidación por una mezcla entre ácido sulfúrico y dicromato de potasio. El ácido sulfúrico concentrado genera una reacción exotérmica, cuyo calor favorece la reducción de los iones de cromo 6 a cromo 3. Visualmente esto se puede observar por un cambio de color de amarillo-naranja a verde. De forma analógica, el carbono oxidado se puede medir determinando la intensidad de color verde de los iones de cromo reducidos por espectrofotometría a una longitud de onda de 600 nanómetros. En el cuadro número 2 se pueden observar los resultados de los porcentajes de carbono obtenidos de acuerdo a los diferentes niveles de altitud en donde se tomó la muestra. Estos valores variaron desde 0,88 hasta 2,5%. El valor más alto encontrado corresponde a 2,5% para la zona de selva húmeda. Este es un valor válido considerando que es una zona donde se pueden encontrar altos niveles de residuos orgánicos, además de frecuentes precipitaciones y bajos niveles de evapotranspiración. El segundo valor encontrado para 2,40% corresponde a la zona más baja. Este valor corresponde a la zona de sabana. A pesar de ser la zona más baja, tiene un valor mayor para la zona intermedia. Esto puede deberse a que es una zona que actúa como depósito de todos los materiales que son arrastrados de las zonas más altas. Precisamente la zona intermedia presentó el valor más bajo de porcentaje de carbono. Esto puede deberse a que es una zona donde los primeros centímetros de suelo están constantemente erosionados por la lluvia o por el arrastre de los sedimentos desde las zonas más altas o por efectos antrópicos. Los porcentajes observados anteriormente corresponden a los valores de carbono total encontrados. Sin embargo, para hallar la fracción de materia orgánica es necesario aplicar un factor de conversión. ¿Por qué se aplica este factor de conversión? Ya que teóricamente se puede decir que el 58% de la materia orgánica es carbono. Por lo tanto, es necesario aplicar una corrección a los porcentajes de carbono para determinar la fracción de materia orgánica. De la misma forma, los niveles se mantuvieron, siendo el valor más alto de materia orgánica para la zona de mayor altitud o la zona de selva, siguiendo el valor de 4,14% que se puede observar en el cuadro número 3 para la zona de sabana, y de igual manera el valor más bajo de materia orgánica para la zona intermedia o la zona de bosque de galería. El siguiente parámetro del que se hablará es sobre la biomasa. Para la determinación de este parámetro se dividieron las muestras que se tomaron al principio y se conservaron a una temperatura de 4 grados con la humedad que traían desde el suelo. Estas ni se tamizaron ni se secaron. Eh, se, se almacenaron para ser utilizadas en un periodo de tiempo no mayor a 2 semanas para utilizarla en el método de respiración inducida de Anderson y, y Domge. Este método es muy similar al método de respiración basal, pero la diferencia que tiene es que se agrega glucosa para activar la respiración de este suelo. En este caso se utilizan 400 miligramos de glucosa disueltas en agua y se incuban por 6 horas. El,
Lo que ocurre en este proceso es que el CO2 que se libera por medio de la respiración es capturado por una solución de NaOH y luego se le agrega fenolftaleína y posteriormente es titulado con ácido clorhídrico para determinar la cantidad de los miligramos de CO2 por cada 100 miligramos de suelo seco por hectárea. En este caso vemos la tabla de resultados y podemos apreciar, al igual que en al igual que en la de materia orgánica, que la mayor cantidad se encuentra en la muestra 3, que es de selva nublada. Vemos que el valor es de 6,7 miligramos de CO2 por cada 100 gramos de suelo seco por hectárea. Esta muestra fue la que se tomó a una altitud de 1000 metros sobre el nivel del mar y este resultado puede deberse a a la mayor cantidad de organismos que pueden encontrarse en esa zona gracias a la humedad y gracias a la materia orgánica que se encuentra. Seguimos con el objetivo de desarrollo sostenible. En este caso vamos a relacionar esta práctica con el objetivo número 15, que es la de vida y ecosistemas terrestres. ¿Qué pasa con los ecosistemas terrestres? Que la humanidad depende en gran medida de la tierra, ya que la flora genera el 80% de la alimentación de las personas. Y además la agricultura es un fuerte recurso económico y gracias a esto se están utilizando muy mal las tierras, se están talando muchos bosques para utilizarlas como tierra de cultivo. Al conocer lo que son los parámetros del suelo, las características del suelo, se pueden, se pueden utilizar de manera correcta y no sobreexplotar este suelo. Ahora continuamos, la última diapositiva serían las referencias y muchas gracias por ver el video.